Cierta vez platicando con mi abuelo, de repente tocamos el tema de que yo me iba a pescar a las 12 de la noche al río allá bien abajo, y él me preguntaba si nunca me habían espantado, y yo le decía que pues que se oían cosas, ruidos de repente, pero que yo no les ponía cuidado. Y a raíz de esa plática pues me dice mi abuelo, pues te voy a contar una historia, me dice, pero primero te voy a dar un consejo. Y el consejo es que nunca, me decía, hay que jugar con los espíritus, nunca hay que jugar con lo desconocido, o si no, me decía, te puede pasar las de un señor que yo conocí, me dice, que era bien bromisto. Dice que le gustaba irse a los caminos solitarios, se metía al monte y cuando pasaba la gente les hacía gritos, ruido, les tiraba piedras, arena. Y dice que le gustaba ver cómo la gente salía huyendo al pensar que lo estaban espantando. Dice que incluso a veces compraba candelas, las encendía y se tiraba al suelo como que si era un muerto, está envuelto en una mortaja blanca, y mucha gente pues la asustó. Y si oía que en algún lugar alguien dijese que en tal parte asustaban, pues él se iba ahí y se escondía y hacía esas bromas a la gente. Entonces dice mi abuelo que así pasó mucho tiempo y no lo descubrían, la bulla que en tal parte asustaban, y era él. De repente dice que una vez, viniendo de un lugar bastante lejano, pues de repente le entró la noche por una calle polvosa, bastante fea. Y pues en ese tiempo no habían linterna. O sea, lo más que había en ese tiempo eran lámparas Coleman. Y la gente en las casas se alumbraba con candiles, con hachones de ocote o pedazos de llanta que ya comenzaban a verse. Pero la mayoría se alumbraba con ocote o candil, pues, que funcionaba con queroseno. El candil se hacía de una lata de fierro, digamos. Se le ponía gas queroseno, se le ponía un mechón de trapo, y así pues se alumbraba uno, no se quemaba. Entonces dice que este señor, viniendo esa vez, pues le entró la noche, y dice que de repente a lo lejos divisó una luz como de candil, y dice que dijo, y estaba a punto de llover también ya, y dice que dijo, bueno, voy a pasar a esa casita, voy a pedir agua porque traía mucha sed, y voy a ver si tienen algún pedazo de ocote o algo que me puedan dar para alumbrarme. Pues dice que llegó a la casita humilde. Estaba un señor como de unos 55 años, dice, una señora como de unos 45, dos hembras y un hijo varón, una familia de 5. Pues de aspecto humilde, el señor con un sombrerito de paja, la señora pues con una su ropita más o menos. Y él se sintió bien, pues, porque era una gente humilde. Entonces dice que les dijo que si le regalaban agua. Claro que sí, que le dijo con mucho gusto que hay agua de este porrón, tome agua. Tomó agua, incluso le dieron de cenar, dice. Y dice que le dijo el señor de la familia, mire, dice que le dijo, no se vaya, mejor quédese porque ya va a llover, y aunque le demos un pedazo de ocote se le va a pagar por el camino y puede ser muy peligroso, mejor quédese. Y bueno, dice que dijo él, tiene razón, me conviene quedarse, y se quedó. Lo raro, dice mi abuelo, que contaba a la gente que se llegó a las 8, 9, 10 de la noche y aquella familia no hacían por acostarse. Y él ya con sueño, sentado en una sillita, y aquella familia no hacía por acostarse. A él le daba pena decirles, miren, acostémonos. Habían sido muy amables con él. Ya cuando dice él que tanteó que eran como las 12 de la noche, ahí comenzó lo bueno. De repente dice que sintió que lo agarraron por atrás y lo amarraron contra la silla.
lo amarraron contra la silla bien apretado. Y dice que a la luz del candil comenzó a ver que aquellas personas que lo habían recibido ya no tenían el mismo aspecto. Y dice que cuando lo amarraron en la silla, dice que dijo el padre de familia con una voz pero muy diferente: hay que comerlo. Hay que comerlo. Y dice que empezó la señora. Él veía como la señora incluso afilaba, dice, como los cuchillos, como para comérselo. Y él amarrado, ¿y qué podía hacer? Dice que quería gritar y no podía. Era como una pesadilla, pero aquello era real. Entonces dice que él se forcejeaba y que estaba bien amarrado. Pero a todo eso, aquellas personas, aunque distintas, todavía parecían humanos. El problema fue que dice que en una de esas que se le acerca el señor, que supuestamente era el papá, comenzó a ver que de sus huesos se desprendía la carne y quedaba prácticamente el puro esqueleto de aquella persona. Y dice que él ya, o sea, prácticamente vendido, dice que dijo: bueno, se llegó mi día, estos demonios me van a comer, no hay para dónde. Pero dice que cuando aquella cosa espantosa le iba a meter el cuchillo, antes de meterle el cuchillo, a ver si no me censura YouTube, dice que le dijo: esto que estás viviendo no es un sueño, esto que estás viviendo, sí que le dijo, es una experiencia para que dejes de andar jugando con la gente, para que dejes de andar jugando con los espíritus. No tenemos necesidad de que gente como vos se ande haciendo pasar por nosotros y anden engañando a la gente. Y vio él que le metió el cuchillo. ¡Plah! Cuando le metió el cuchillo, se quedó dormido. Se quedó dormido. Dice que el siguiente día, como a las 7 de la mañana, despertó en un potrero a la orilla de la calle, una gran zacatera. Y pues él dudando, sería un sueño, será que me dio sueño y pasé a dormirme acá y tuve esta pesadilla. Pues entre dudando que sí y que no, de repente dice que se vio las manos y se vio las huellas de la soga con la que había estado amarrado. O sea, tenía las como rosaduras en las manos con la soga que había estado amarrado. Ahí fue donde dice que echó de ver que no había sido un sueño aquello. Y bueno, dice que todo asustado y ya se imaginan ustedes. Dice que llegó al lugarcito donde vivía y le contó a un amigo lo que había sucedido. Y dice que le dijo el amigo: mira, dice que le dijo, y hablando de otra cosa, aquí pasó un señor, dice que le dijo, y te dejó esta carta. ¿Y cómo eres el señor? Dice que le dijo. Y dice que donde el amigo se lo describió, la descripción que daba aquel señor era idéntica a aquel hombre que él había visto en la noche, que lo había amarrado y que le había metido el cuchillo. Era la misma persona según la descripción. Y dice que le dijo el amigo: y me hizo prometer que no iba a abrir la carta, que tenías que abrir la voz. Y bien, dice que cuando abrió la carta, dice que decía: lo que viviste anoche no fue un sueño, todo fue realidad. Y era una advertencia, y que le dijo, para que no andes jugando con los espíritus. Te dejo esta carta para que te des cuenta que lo de anoche fue real. Y si vuelves a seguir como hacías antes, dice que le dijo, en otra vez te vamos a llevar al reino donde nosotros vivimos. Vas a pasar de este mundo al mundo donde vivimos nosotros. Así que esperamos que esta sea la última vez, dice que le dijo, que jugabas con la gente y que te hacías pasar por un espíritu. Contaba mi abuelo que dice que fue tan grande el susto de este hombre que aunque medicineó y todo,
A los 3 meses murió hinchado del estómago y con los ojos casi salidos. O sea, fue demasiada la impresión y no soportó. Y bueno, como siempre digo, son historias que a mí me han contado. Yo no puedo asegurar si son ciertas o no, aunque personas como mi abuelo pues no andaban mintiendo, ni tampoco se iban a andar inventando cosas así. Antes se daba mucho eso. Igual yo no les puedo asegurar que sea cierto. Lo que sí les puedo asegurar es que no es bueno jugar con los espíritus. Ustedes me ven que yo salgo a todas horas de la noche, pero yo no salgo a provocar ni a jugar con nadie, porque uno no sabe lo que hay al otro lado. Así que les dejo esta historia, espero les guste, y si ustedes ya la habían escuchado, pues mucho que mejor. Así que saludos y bendiciones para todos.